Tianguan-Sifu, capítulo 90. El Festival de Medio Otoño. Batalla de las Linternas en la víspera de la observación de la luna. Parte 2. Sin embargo, incluso si se vería mal, sería mejor si fuera. No era como la señora de la lluvia que había estado viviendo una vida solitaria durante siglos. No era como el señor de la tierra que tenía a cargo una misión secreta. Y definitivamente no era como el señor del agua que podía hacer lo que quisiera. Si no fuera nadie, pero seguía insistiendo en sobresalir, negándose a asistir solo porque no tenía ganas de hacerlo. Al cabo de un tiempo, eso generaría resentimiento y habría habladurías. Incluso si no pensara mucho en eso, haría las cosas difíciles para Jung-woo. Por lo tanto, aceptó la invitación de Shi Qingxuan en el acto. Muy bien, definitivamente estaré allí cuando llegue el momento. En los siguientes días, Xielian intentó todo tipo de formas, pero aún así no pudo separar a Chi-Rong del cuerpo de ese hombre, y Chi-Rong estaba bastante satisfecho de sí mismo. Gracias a los cielos por Gusi, a quien no le importaba alimentar a su padre. De lo contrario, Xielian realmente no tenía ganas de meterle nada en la boca. En el día del Festival del Medio Otoño, Xielian dibujó un hechizo fuera del santuario Pushi. Cerró la puerta con llave desde afuera, dejó a Roger para mantener a Chi-Rong atado e informó al reino celestial. Los versos decían: capital de blanco jade de los cielos, 12 torres, 5 ciudades. El inmortal me acaricia la cabeza, de cabello atado para recibir la inmortalidad. La capital de jade blanco aquí, por supuesto, se refería a la corte celestial. Durante el festival de medio otoño, todo se renovaba y avivaba en el reino celestial. Y además de eso, Xielian pudo ver que las calles, los corredores y las terrazas estaban llenas de más guardias de seguridad. Probablemente fueron asignados después de la intrusión de Hua Chen la última vez. El banquete se desarrollaba bajo la luna al aire libre, rodeado de elegantes fragancias, aire de propiciación, nubes de prosperidad y flores que se agitaban en el aire como la nieve, dando paso al espacio para el entretenimiento y la observación de la luna. La observación de la luna desde el reino mortal. Si uno creara un círculo tocando el dedo índice con el pulgar, la luna podría encajar en ese marco. Sin embargo, en la observación de la luna desde el cielo, esa luna sería brillante e inmaculada como una pantalla gigante que se encontraba a una corta distancia. Como si con solo unos pocos pasos pudiera capturarse. Verdaderamente era una visión etérea que no se podía ver en el reino mortal. Sentado a la cabeza del banquete, por supuesto, estaba Jung-woo. Sin embargo, hubo una oculta e intrincada maquinación de cómo debería sentarse el resto. Un método para ordenar y posicionar. Sentarse al frente a él era naturalmente un no, pero sentarse muy lejos. Los propios oficiales celestiales no querrían hacerlo. A Xielian realmente no le importaban estas etiquetas. Sin embargo, uno debía vestirse formalmente para el banquete de medio otoño, lo que significaba que era mejor vestir lo que vestía la estatua divina de uno en el reino de los mortales. Xielian no tenía una sola estatua divina, por lo que todavía llevaba esa túnica blanca de cultivo con un sombrero de bambú atado en la espalda. Aunque un poco en mal estado, realmente no tenía nada mejor. Vestirse de esta manera era bastante llamativo, por lo que sintió que sería mejor si se sentara en algún lugar más escondido. Justo cuando ya había encontrado un rincón al azar para sentarse, cuando levantó la vista, vio a Feng Xin caminar en su camino. Ambos se detuvieron por un momento, asintieron levemente y lo consideraron un saludo. Feng Xin caminó unos pasos, pero se dio la vuelta y preguntó: ¿qué estás haciendo aquí sentado? Xielian pensó que se sentó en el lugar equivocado y se levantó. Pensé que podía sentarme en cualquier parte. Feng Xin estaba a punto de hablar cuando Xielian vio a lo lejos a Shi Qingxuan, saludándolo desde el frente. Shi Qingxuan estaba en su forma femenina en este momento, y cuando Feng Xin se dio vuelta y vio, fue como si hubiera visto un mal presentimiento. Mirando horrorizado, dejó a Xielian solo y se alejó rápidamente. Shi Qingxuan gritó: ¡Saltaza! ¡Por aquí! El señor del viento era una persona prominente en la corte celestial, y su asiento era naturalmente uno de los mejores, cerca de Jung-woo. Ese saludo y llamada hicieron que muchos de los oficiales celestiales miraran, y Jung-woo, que al principio estaba sentado en silencio con su mano apoyando su mejilla, también notó a Xielian e inclinó su cabeza hacia él, por lo que Xielian no tuvo más remedio que acercarse. En el camino, como esperaba, no había señal de Lan Xianyu. Parecía que hacía mucho que había declinado en asistir al banquete del medio otoño para buscar el paradero de Chi-Rong. Shi Qingxuan encontró a Xielian un asiento justo al lado de ella, un lugar con el mejor Feng Shui, y Xielian no creía que fuera apropiado. Pero como el señor del viento era tan fervorosamente amable, ya lo estaba empujando para que se sentara y dijo: te llevaré con el niño después de que termine el banquete. Es un poco feo, pero bastante obediente. En este punto, solo podía expresar su agradecimiento. Volviendo la cabeza, el que estaba sentado cerca de los dos era Mingyi, jugando con una taza de jade de mala gana, y la mano que jugaba con ese pequeño recipiente era en realidad más blanca que la taza de jade. El color de su cara era bastante normal, por lo que parecía que las heridas que recibió mientras estaba en la ciudad fantasma se curaron. Xielian saludó.
Señor de la Tierra, se ve bien. Minji asintió con la cabeza una vez, pareciendo que no quería hablar. Shi Qingxuan, sin embargo, era todo lo contrario. Ella los conocía a todos, y podía decir algunas palabras a cualquiera que estuviera sentado delante, atrás, a la izquierda, a la derecha, incluso a aquellos que estaban mucho más lejos. Xielian estaba bastante asombrado por cómo podía recordar todos los nombres de esos oficiales celestiales, sin importar su rango. Sentado junto a él estaba un joven de 18 o 19 años, su nariz alta, sus cejas profundas y su cabello ligeramente rizado. Xielian no lo conocía, y él tampoco lo conocía. Los dos se miraron el uno al otro por un momento, sintiéndose un poco perdidos, y terminaron la mirada incómoda después de que Xielian hizo un saludo al azar. Mirando a su alrededor un poco más, Feng Xin y Mu Qin se sentaron tan lejos el uno del otro como pudieron, y los que estaban sentados frente a él, charlando entre ellos con tanta familiaridad, eran los 3 oficiales celestiales. A la izquierda había un oficial de literatura vestido de negro, sus cejas respetables, su apariencia generosa, y entre palabras, 5 dedos golpeaban suavemente un ritmo regular sobre la mesa, su expresión firme y tranquila, luciendo de alguna manera familiar. En el medio estaba, por supuesto, el muy conocido Pei Ming. A la derecha había un caballero vestido de blanco, con un abanico moviéndose suavemente en su mano. En la parte delantera de ese abanico estaba la palabra Shui para agua, la parte trasera dibujada con 3 líneas onduladas. Sus cejas y ojos se parecían bastante a los de Shi Qingxuan, aparentemente amable, pero su expresión indicaba claramente que no le importaba a nadie. ¿Quién más podría ser, sino ese tirano del agua? Xielian lo entendió. Ellos eran los 3 tumores. Ese oficial civil vestido de negro debía ser la forma más poderosa de Lin Wen, y con seguridad, era impresionantemente apropiado. Los 3 se saludaron y utilizaron todo tipo de formas, desde todos los confines de la tierra y los cielos, para alabarse y felicitarse mutuamente, hasta el punto en el que Shi Qingxuan se quejó en voz baja. ¡Falso! ¡Tan falso! Sin embargo, Xielian lo encontró bastante divertido. En ese momento, se dio cuenta de que al frente de las mesas del banquete había un pequeño y hermoso pabellón con cortinas rojas que cubrían los 4 lados. Él preguntó, ¿qué es eso? Shi Qingxuan sonrió. ¡Oh! ¿No lo sabes? Ese también es un juego muy popular en la corte superior. ¡Ven, ven! ¡Solo mira! ¡Está empezando ahora! Ella guardó silencio cuando algunos sonidos retumbantes de truenos llegaron más allá de los cielos. Jung-woo miró al cielo, sirvió una copa de vino y la pasó. Luego, en medio de un trueno retumbante, los oficiales celestiales sentados comenzaron a reír y a gritar mientras pasaban alrededor esa copa de vino, gritando. ¡No me la des! ¡No me la des! ¡Pásasela a él! Con solo ver a otros jugar, Xielian de alguna manera descubrió las reglas y pensó, así que es pasando la flor palillo de tambor. La multitud se pasó la copa de vino que vino de Jung-woo a otro, sin derramarla. El vino podría pasarse a cualquiera, pero no debía pasarse a la misma persona. Cuando se detuviera el trueno, quienquiera que terminara con la copa de vino sería escogido para divertirse. Solo que no sabía qué tipo de diversión sería. Para Xielian, este juego no era amistoso. La persona a la que le pasaste la copa de vino sería la que se ridiculizaba, por lo que la mayoría la pasaría a las que eran más cercanos. Sin embargo, no era cercano a la mayoría de los oficiales celestiales presentes. Así que, ¿cómo podría atreverse a ridiculizar a los demás con tanta indiferencia? En el mejor de los casos, solo podía pasárselo al Señor del Viento. Pero, ¿y si el Señor del Viento resultaba ser el que le pasaba el vino? Lo mejor es que nadie me lo pase. Xielian pensó, pero podría estar pensando demasiado en mí mismo. Antes de que él siquiera hablara, la primera ronda había terminado. Bajo la intensa vigilancia de todos, esa copa de vino se detuvo en la mano de Pei Ming. Parecía que Pei Ming estaba bastante acostumbrado a esto, y se tragó el vaso de un trago en medio de los gritos de alegría, y los funcionarios aplaudieron y gritaron, ¡Levántalo, levántalo! En medio de los vítores, ese pabellón clamoroso levantó lentamente las cortinas de sus 4 lados. Sobre esa plataforma había un alto general, con la cabeza levantada, pasos grandes, extraordinariamente impresionante. No parecía que notara a ninguno de los oficiales celestiales desde abajo, ni a los paisajes extrañamente bellos de los cielos. Caminó unos pasos y comenzó a cantar versos, sonoros y entusiastas. Resultaba que, con quienquiera que terminara la copa de vino, ese pabellón presentaría las obras escritas sobre ese oficial celestial en particular del reino mortal, y las ejecutaría para que todos las vieran. Debido al profundo amor de los humanos por inventar cosas, quién sabe qué tipo de obra impactante verían, y uno no sabría cuándo los elegirían, por lo que este juego era muy emocionante y vergonzoso. Sin embargo, así fue como vino el entretenimiento. Hay que decir que cada una de las obras del General Pei era emocionante, simplemente porque la contraparte femenina era diferente cada vez. A veces era un ser celestial, a veces un demonio, a veces una dama soltera. Cada contraparte femenina era más hermosa que la siguiente, y las historias eran cada vez más desvergonzadas que la siguiente. Los oficiales celestiales observaron con profundo interés, esperando que la mujer entrara en escena.
Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que una dama vestida de negro entrara en el escenario. Su voz como una oropéndola dorada, y los dos actores cantaban entre ellos. Las letras eran descaradamente coquetas. Cuanto más miraba a la multitud, más se sentía mal y empezaban a preguntar: ¿cuál es el nombre de esta obra? ¿Quién es la mujer a la que el general está seduciendo esta vez? En ese momento, el general Pei en el escenario gritó: ¡Noble Jie! Debajo del escenario, tanto Pei Ming como Lin Wen escupieron su bocanada de vino. ¿Quién más podría ser ese noble Jie? El nombre completo de Lin Wen era Nangon Jie. Los oficiales celestiales se sorprendieron. ¿Los dos realmente tuvieron un pasado juntos? Lin Wen usó una servilleta y se limpió las comisuras de los labios, y luego dijo rotundamente: no hay necesidad de pensar en ello, es inventado. Aunque los dos en cuestión se veían un poco lamentables, todavía tenían la piel lo suficientemente gruesa. La obra continuó en el escenario, y los dos abajo fingieron no ver. Sin embargo, Shiwudu no lo soltaría tan fácilmente y sonrió, agitando su abanico. ¡Qué juego tan emocionante! ¿Algo que quieren decir ustedes dos? En realidad no. Lin Wen respondió: esta obra es vieja. Mis estatuas divinas en ese entonces no eran como las de ahora. Es solo un cuento popular, piénsalo. En los cuentos populares, siempre y cuando sean mujeres, ¿a quién no habría tratado de seducir el viejo Pei? Todos estuvieron de acuerdo de todo corazón. Pei Ming dijo: oye, no puedes decirlo así. Es cierto que he seducido a casi todos en cuentos populares, pero esto realmente no lo he hecho. No equivoques a los inocentes. Según su lógica, ya que todos los mortales dicen que he seducido a más funcionarios varones mientras no he hecho nada, ¿no sería yo la ansiosa? Dijo Lin Wen. Desde que Lin Wen fue llevada a los cielos por medio de un llamado, todos los cuentos contaron que lo hizo seduciendo a otro oficial celestial. Y por eso al principio, el palacio de Lin Wen estaba frío y silencioso y con muy pocos fieles. Aparentemente, durante un periodo de intensa objeción, fue maltratada y maldecida hasta los confines de la tierra, e incluso había quienes tiraban ropa de cama menstrual y bralets en sus cajas de donación. Sin embargo, si los oficiales masculinos tuvieran rumores similares, obtendrían el título de encantadores en su lugar, y podrían disfrutarlo al máximo. Claramente, aunque las situaciones eran similares, existía una diferencia entre hombres y mujeres, y las consecuencias eran diferentes. Justo cuando Xie Lian estaba pensando esto, había comenzado la siguiente ronda. Shiwudu estaba riendo antes, pero esta ronda vino hacia él. Los dos tumores junto a él levantaron y cortejaron sus manos en un gesto de felicitación al unísono. Karma instantáneo. Tómalo con gentileza. Shiwudu frunció el ceño por un instante. Luego bebió el vino y esas cortinas se levantaron una vez más. Antes de que las cortinas hubieran llegado a la parte superior, dos largos trinos vinieron desde adentro. ¡Mi vida! ¡Esposita! Afectuosamente cariñoso, las tiernas voces iban y venían, llenas de anhelo persistente. Así, desde abajo, Xie Lian vio con sus propios ojos la piel de gallina apareciendo en más de la mitad de los cuerpos de Shiwudu y Shi Qinchuan. Shi Qinchuan se puso de pie de un salto. ¿Qué? ¡Apúrate y termínalo! Shiwudu gritó de inmediato. ¡Bájalas! ¡Bájalas ahora mismo! Incluso sin ver, uno podía adivinar fácilmente que la obra elegida debía ser folclore del marido y mujer entre el señor del agua y la señora del viento. Las historias de amor y odio siempre serían las favoritas de los fanáticos cuando la gente contaba historias. Si alguno de los dos ya estaba allí, bien. Si no, aún mejor, porque entonces cualquier cosa podría ser inventada. Técnicamente, lo que sea que los dioses habían hecho por sí mismos eran las leyendas convencionales, pero a veces, cuando veían lo que los mortales tenían para ellos, no podían evitar sorprenderse ante lo que era verdaderamente legendario. En el momento en el que Shiwudu habló, las cortinas realmente cayeron. Todos los funcionarios celestiales en la audiencia querían reírse, pero no se atrevieron a hacerlo, sufriendo por contener su risa. Xie Lian, sin embargo, sonrió y preguntó: Señor del viento, no sabía que se podía pedir que se bajaran las cortinas. Shi Qinchuan todavía estaba temblando y respondió: sí, no es la gran cosa, solo dona 100,000 méritos. Xie Lian se sentó, sin palabras, y comenzó la tercera ronda. Esta vez, el trueno no retumbó por mucho tiempo, y esa copa de vino se pasó al joven que estaba sentado junto a Xie Lian. Al ver esto, la reacción de la multitud de oficiales celestiales fue extraña. No fue ferviente, pero tampoco fría. Más bien estaban muy interesados en ver la obra, pero no querían ser tan obvios al respecto. Ese joven no parecía estar demasiado interesado en el juego. Sin embargo, aún así bebió el vino, dejó la taza, y las cortinas se levantaron una vez más. Dos estaban en ese escenario. Uno era un joven general con el cabello rizado como el de la melena de un león de piedra, y aunque excesivamente exagerado, aún lucía heroicamente vivaz. Así que él debía estar interpretando a ese joven oficial celestial. El otro tenía labios puntiagudos y mejillas de mono, la representación misma de un payaso miserable, saltando por todo el escenario.
Cuando el joven lo enfrentaba, actuaba serio, pero grasiento y repugnante. Cuando ese joven se volteaba, hacía muecas y tomaba una espada para apuñalar por la espalda. Sin duda el papel de un villano astuto de dos caras. Ese payaso actuaba con vigor y sobreembellecimiento, como si fuera una obra de teatro cómica tonta. Pero las reacciones de los oficiales celestiales en la audiencia fueron muy diferentes. Xie notó que los oficiales de los rangos inferiores se reían estrendosamente, mientras que los oficiales de rango superior como Shi Qinxuan y Shi Wudu fruncían el ceño sin decir palabra, sin pensar que fuera divertido en absoluto. Al mismo tiempo, también notó que las venas estallaban repentinamente en los puños de ese joven a su lado, y Xie se alarmó. Aunque no podía entender lo que estaba pasando en el escenario, aún podía adivinar que estaban ridiculizando al otro. Además, incluso si no sabía quién era, la forma en que se representaba la obra hacía que uno se sintiera extremadamente incómodo. Ese joven parecía estar listo para lanzar un ataque, así que Xie tomó un palillo de la mesa y lo arrojó hacia la cuerda que controlaba las cortinas. El palillo, no tan afilado, rozó la cuerda y le rompió. Las cortinas cayeron ruidosamente, y todos los oficiales gritaron en estado de shock. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué está pasando? Todos miraron a Xie. Algunos incluso se pusieron de pie. Xie estaba a punto de abrir la boca cuando, al segundo siguiente, algo explotó junto a su oreja. Parecía que el joven había hecho añicos esa copa de vino de jade blanco en su puño. Parecía que el juego había provocado su indignación, y tiró los fragmentos de esa copa de jade en un ataque. Se puso de pie, saltó sobre la mesa, se empujó con los pies y saltó sobre ese pabellón, irrumpiendo a través de las cortinas. Varios oficiales celestiales se apresuraron a levantar las cortinas, pero ya no había nadie adentro. La multitud estaba alborotada. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Su Alteza Qi Jing bajó a golpear a la gente de nuevo! Xie se preguntó. ¿Qi Jing? ¿El palacio Qi Jing? ¿El dios marcial del oeste, Chuan Yishen? Se apresuró a preguntarle a Shi Qinxuan. Señor maestro del viento, ¿qué está pasando? ¿Por qué dicen que su Alteza Qi Jing ha bajado para golpear a la gente de nuevo? Shi Qinxuan volvió a sí mismo y respondió. Golpear a la gente es simplemente golpear a la gente. Puede que no lo crea, pero Qi Jing golpea con frecuencia a sus propios seguidores. ¿Ah? Esa fue realmente la primera vez que escuchó que un oficial celestial se atrevía a atacar a sus propios seguidores, ya que eso era algo que podría destruir su imagen en la mente de un creyente. Quería preguntar un poco más, pero escuchó a un oficial celestial más bajo que hablaba con desagrado. El señor Chuan realmente es demasiado inmaduro. Todo el mundo se estaba divirtiendo. ¿No sabe cooperar un poco? ¿Quién no ha sido molestado? ¿No se rieron del general Pei y Lin Wen Shenyun? Además, ni siquiera era de él de quien se estaban burlando. Así que ¿por qué está tan enojado? Sí, realmente piensa demasiado en sí mismo. Incluso si está enojado, no hay necesidad de lanzar un ataque en este momento. El banquete es una ocasión divertida. Nadie está aquí para ver su temperamento. Realmente. Está bien. Un niño es un niño. Ya ni siquiera está aquí, y de todos modos será más divertido sin él. Xie reflexionó mientras los escuchaba hablar. La fiesta solo se interrumpió temporalmente, y Lin Wen parecía haber enviado a alguien para que se ocupara del asunto de Chuan Yishen. El banquete y los juegos continuaron. Así, el trueno retumbó y comenzó la cuarta ronda de pasando la flor tamborilera. Al principio, Xie solo miraba jugar a otras personas. No podía mezclarse y estaba feliz de que los demás no lo molestaran. Estaba a punto de charlar con Shi Qinxuan cuando, inesperadamente, justo en ese momento, una mano se le extendió de repente y le pasó esa copa de vino de jade blanco.